La mente de Marco zumbaba con posibilidades, impulsada por el tentador pensamiento de recuperar los artefactos alienígenas ocultos en algún lugar del bosque. La idea de su potencial, lo que podrían hacer, los secretos que podrían contener, era demasiado irresistible para ignorar. No podía dejar pasar esta oportunidad, aunque significara escabullirse solo y asumir riesgos que podrían meterlo en problemas. Sentado en su escritorio, dibujó diseños rudimentarios de su dispositivo de transporte en una hoja de cuaderno en blanco. El artefacto podía encargarse del peso de la nave, solo necesitaba algo que sirviera como sistema de propulsión. Si lograba modificar algunos objetos que ya tenía, el dispositivo podría simular algún tipo de propulsión aérea. La idea de nadar en el aire aún le parecía descabellada, pero creía que era posible. Solo necesitaba perfeccionar el diseño. Podría usar un ventilador de batería, o quizás un motor de cortadora de césped combinado con un gran ventilador. La parte más complicada sería controlar la dirección y la velocidad. De lo contrario, corría el riesgo de girar sin control en el cielo nocturno. La idea de salir sin que sus padres lo supieran le generaba nervios, pero Marco lo veía como una parte necesaria de su misión. No podía explicar la importancia de recuperar los artefactos a nadie, ni a sus amigos ni a sus padres, sin sonar como un lunático. Además, solo le quedaba una semana de verano para descubrir todo y ejecutar su plan. La determinación de Marco desplazó cualquier duda. Para cuando cayó la noche, había reunido algunos suministros básicos: linternas, cinta adhesiva, baterías de repuesto y herramientas del garaje. El artefacto descansaba en su escritorio. Lo observó. Su pulso se aceleró con emoción y miedo. Con cada segundo que pasaba, el deseo de desentrañar sus misterios y quizá los secretos de los otros artefactos crecía con intensidad. Marco bajó corriendo las escaleras cuando escuchó la voz familiar de su madre. «La cena está lista». Su hambre se activó al llegar a la cocina y encontrar a su familia ya reunida alrededor de la mesa, cada uno disfrutando de un gran plato de espaguetis con albóndigas. Se unió a ellos, sumergiéndose en la animada conversación, respondiendo preguntas sobre su día mientras saboreaba cada bocado. Mientras la charla de la cena continuaba, Marco decidió compartir una idea que había estado rondando en su mente. «Papá, ¿crees que podríamos construir un avión lo suficientemente grande para que quepa en él?», preguntó Marco entre bocados, con un tono esperanzado pero determinado. José, su padre, dejó el tenedor sobre la mesa y le dedicó una mirada escéptica. «Construir un avión», explicó, «sería costoso, complicado y, sobre todo, peligroso». Sin dejarse desanimar, Marco aclaró: «No necesito que realmente vuele, solo quiero que parezca un avión. Podríamos usar el motor de la cortadora de césped vieja que ya no usamos. Sería pequeño, pero suficiente para hacer girar la hélice». Se inclinó hacia adelante, su entusiasmo desbordándose mientras intentaba convencer a José. Marco le recordó cuánto había querido su padre trabajar en un proyecto con él, enfatizando que esta podría ser su oportunidad para estrechar lazos y crear recuerdos duraderos juntos. «Será mucho más barato que restaurar un coche clásico o construir un cobertizo», añadió, apelando a la practicidad. Marta, su madre, y su hermana Sofía se sumaron a la conversación, apoyando la idea con palabras de aliento. Ante el entusiasmo colectivo, José cedió, pero con algunas condiciones. El avión jamás se elevaría del suelo. Ningún motor de cortadora de césped podría generar la potencia suficiente para levantar el peso de Marco. Y, por seguridad, José insistió en que la hélice estuviera protegida por una estructura, como las que tienen los ventiladores portátiles, para evitar accidentes. Marco aceptó con emoción, encantado de ver que el proyecto comenzaba a tomar forma. A medida que la cena avanzaba, la familia discutía ideas y diseños para el avión, su entusiasmo creciendo. Para José, un exprofesor de carpintería en secundaria que ahora trabajaba en una fábrica de autos, esto era una oportunidad para desempolvar sus habilidades y mostrarle a su hijo todo lo que podían lograr juntos.
Para Marco, era el inicio de una aventura compartida que prometía creatividad, trabajo en equipo y una buena dosis de imaginación. Mientras la familia terminaba la cena y los últimos platos eran guardados, el ambiente en la casa se sentía más ligero, lleno de expectativa. La idea de trabajar juntos en un proyecto había encendido algo emocionante, una oportunidad poco común para unirse a través de herramientas y creatividad. Esa noche, acostado en su cama, Marco no pudo evitar sonreír mientras imaginaba cómo se vería su avión casero. Claro, no volaría, pero podría ser el comienzo de algo aún más grande. Su mente bullía con ideas sobre modificaciones que podría hacer en secreto, utilizando sus nuevos conocimientos sobre tecnología alienígena. José, por su parte, pasó la noche dibujando planos en su viejo cuaderno, aquel que solía llevar consigo cuando enseñaba carpintería. Hojeó proyectos anteriores en busca de inspiración, anotó los materiales que necesitaría y elaboró notas mentales sobre cómo construir la hélice de manera segura. Marta y Sofía también estaban entusiasmadas en silencio. Marta esperaba ver a su esposo y su hijo trabajar en equipo, mientras que Sofía ya había comenzado a planear cómo decorar el avión una vez terminado. Por la mañana, la casa rebosaba un entusiasmo compartido. Se sacaron cajas de herramientas antiguas. La cortadora de césped fue arrastrada desde el fondo del garaje y una visita a la ferretería quedó agendada para más tarde. Ya no era solo un proyecto, se había convertido en el inicio de algo inolvidable para la familia. La familia se entregó por completo al trabajo, colaborando como una máquina bien engrasada. José se encargó de medir y trazar las formas en la madera contrachapada, asegurándose de que cada corte encajara a la perfección. Mientras tanto, Marta y Sofía, sentadas cerca, dibujaban diseños coloridos para decorar la aeronave, desde franjas vibrantes hasta nubes animadas que harían que el avión pareciera sacado de una película. Marco se concentró en construir el asiento para la cabina, usando tornillos y tela para que fuera lo suficientemente resistente como para sostenerlo. El taller vibraba con actividad, risas y alguna que otra broma mientras trabajaban codo a codo. José no recordaba la última vez que habían pasado tanto tiempo juntos en algo divertido. Ya no se trataba solo de construir un avión. Era sobre crear recuerdos. Cada pincelada, cada clavo colocado tenía un significado especial y disfrutaban cada minuto de la experiencia. Al final del día, el avión estaba terminado. Se erguía orgulloso en el centro del garaje, una combinación de esfuerzo y creatividad familiar. Marta, que adoraba capturar cada momento, había estado tomando fotos durante todo el día. Desde el primer boceto a lápiz hasta el último tornillo, se aseguró de documentar todo el proceso. Incluso hizo que todos posaran junto al avión terminado, como si hubieran construido la mayor invención del mundo. Luego llegó la gran prueba. José explicó cómo arrancar el motor de la cortadora de césped. «Tienes que apretar la bomba de goma unas cuantas veces», le dijo a Marco, «y luego tirar de la cuerda rápidamente. El motor cobrará vida». Marco siguió las instrucciones. Sus manos temblaban de emoción. Cuando el motor chisporroteó y finalmente arrancó, la hélice comenzó a girar, protegida de forma segura por su estructura. José le mostró cómo los simples alerones que habían añadido al avión podían moverse para imitar la dirección en el aire. Marco no pudo contener sus emociones. Saltó y abrazó a José con fuerza, agradeciéndole no solo por el avión, sino por haberse tomado el tiempo para hacer este proyecto con él. El resto de la familia observaba con sonrisas cálidas, orgullosos de lo que habían logrado juntos. Para celebrar, se subieron al coche y fueron a su hamburguesería favorita. Entre platos de papas fritas y malteadas, rieron y hablaron sobre los mejores momentos del día, ya pensando en qué proyecto podrían abordar a continuación. No solo habían construido un avión, sino también un recuerdo que atesorarían para siempre. Después de la cena, la casa se llenó del suave murmullo del cansancio. Uno a uno, los miembros de la familia se despidieron y se fueron a la cama.
Pero para Marco, la noche estaba lejos de terminar. Se quedó acostado en su habitación, mirando el techo, esperando el momento perfecto para probar el artefacto en el avión. La medianoche llegó, y la quietud de la casa le indicó que era hora. Moviéndose con precaución, Marco salió de su habitación, deteniéndose para espiar el dormitorio de sus padres. Su mamá y su papá dormían profundamente. El suave sonido de los ronquidos de su padre le dio cierta tranquilidad. Luego, revisó a su hermana Sofía, cuya respiración era estable y calmada. Seguro de que nadie despertaría, Marco se puso la ropa, agarró el artefacto y se dirigió al garaje. Dentro del garaje, Marco trabajó rápidamente, amarrando 2 contenedores de gasolina para asegurarse de tener suficiente combustible para su viaje. Sus manos temblaban de emoción y nerviosismo mientras colocaba el artefacto en el avión, observando con asombro cómo el dispositivo se activaba y envolvía la nave en su campo de antigravedad. El avión quedó completamente ingrávido, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo del garaje. Marco sonrió. Este era su primer intento de ponerlo todo a prueba. Con cuidado, guió el avión flotante fuera de la casa, asegurándose de no hacer ruido ni perturbar la puerta del garaje, evitando despertar a su familia. La calle estaba silenciosa y vacía, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas. Caminó por la carretera, el avión flotando sin esfuerzo sobre su cabeza como un globo, hasta que llegó a la vasta y oscura extensión del parque. Marco subió al avión, abrochando el cinturón con manos temblorosas. Para incluirse dentro del campo de antigravedad, desactivó y reactivó el dispositivo, sintiendo el ligero cambio cuando el campo se expandió para cubrir tanto el avión como a él mismo. El momento había llegado. Encendió el motor. El pequeño motor de la cortadora de césped chisporroteó antes de rugir con vida. La hélice comenzó a girar, y poco a poco, Marco se elevó del suelo, surcando el aire por primera vez. Su celular era su única herramienta de navegación, guiándolo hacia las coordenadas del campamento con su mapa brillante. La emoción del vuelo era indescriptible, pero las dudas rondaban su mente. ¿Y si el artefacto se quedaba sin energía? No había considerado esa posibilidad. Trató de apartar el pensamiento, enfocándose en completar su misión. Rezó en silencio, esperando que el artefacto resistiera lo suficiente como para recuperar los dispositivos alienígenas perdidos. El destino de su aventura, y quizás mucho más, dependía de él. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente alcanzó las coordenadas donde su tropa había acampado días atrás. El claro familiar lo recibió, envuelto en la oscuridad, pero la urgencia en su pecho lo impulsó a seguir adelante. Con cautela, Marco aterrizó el avión y lo escondió en la parte más densa de los arbustos que pudo encontrar. No podía arriesgarse a que alguien, guardabosques, campistas o incluso madrugadores, descubriera su único medio de transporte. El avión era su salvavidas, y su hallazgo arruinaría todo. Con el artefacto en mano, Marco comenzó a seguir sus pasos, reconstruyendo el camino que había tomado durante su primer encuentro con el portal. No fue fácil. El bosque había cambiado sutilmente desde la última vez que había vagado por él, y cada sombra parecía moverse con la luz de su linterna. En varias ocasiones, se detuvo frustrado, cuestionando si iba en la dirección correcta. Pero su determinación lo mantuvo avanzando. Finalmente, encontró el claro, el espacio abierto donde había aparecido el portal. Un torrente de adrenalina recorrió su cuerpo mientras los recuerdos lo invadían. Este era el lugar. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la zona donde había visto los artefactos rodar por última vez. Su linterna cortaba la oscuridad mientras buscaba en el suelo, moviéndose rápido, pero con cuidado. El haz de luz se posó sobre algo junto a una pequeña roca en la base de una colina. Su corazón dio un salto al acercarse. Ahí estaban, los 2 artefactos, aún en el mismo lugar. Se agachó y los recogió,
sintiendo en sus manos la superficie fría y lisa. Su curiosidad le exigía inspeccionarlos de inmediato, pero al mirar su reloj, la realidad lo golpeó. Ya eran las 4 a.m. El tiempo se le escapaba y tenía que regresar a casa antes de que alguien notara su ausencia. Con un suspiro resignado, Marco guardó los artefactos en su mochila y corrió de regreso a los arbustos donde había escondido su avión. Con cautela, lo sacó, reactivó el campo de antigravedad del artefacto y subió a bordo. Mientras ascendía por el cielo oscuro, su mente no estaba enfocada en la emoción del descubrimiento, sino en un nuevo desafío. El motor de la cortadora de césped era lento e ineficiente, y Marco sabía que no podría depender de él por mucho tiempo. Empujó el avión a su máxima velocidad, prometiéndose en silencio reemplazar el motor por algo más grande y potente. La noche aún no terminaba, pero Marco sentía el peso de la aventura presionando sobre él. Los artefactos ahora eran su responsabilidad, y con ellos venía una nueva serie de preguntas y peligros. Pero por ahora, su prioridad era regresar a casa sin ser detectado. Ya habría tiempo para planear su próximo movimiento. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el horizonte, Marco regresó sigilosamente al garaje con el mismo cuidado que había tenido al salir durante la noche. Reposicionó el avión exactamente como había estado antes y subió de puntillas a su habitación, finalmente dejándose caer sobre la cama. El agotamiento lo envolvió, pero la emoción mantenía su mente acelerada hasta que el sueño finalmente lo reclamó. Cuando llegó la hora del desayuno, Marco luchó por levantarse. Sus ojos estaban pesados y sus movimientos eran torpes mientras se arrastraba al baño para cepillarse los dientes y echarse agua fría en la cara. Abajo, el aroma de huevos recién hechos y panqueques llenaba el aire, pero la cocina vibraba con una energía diferente. Martha se movía de un lado a otro, preparando todo para la fiesta de cumpleaños de la amiga de Sofía, mientras Marco se unía silenciosamente a la familia en la mesa. Cuando Martha le preguntó si iría a la fiesta, Marco vio una oportunidad. «Creo que me quedaré en casa y trabajaré un poco más en el avión», respondió, tratando de sonar casual. Martha, ocupada con los preparativos de último minuto, asintió sin pensarlo mucho y siguió con sus tareas. Poco después del desayuno, Sofía se fue con su madre a la fiesta y José salió a visitar a su hermano, el tío Beto, dejando a Marco solo en casa. Marco se recostó en su silla y pensó en el tío Beto. Era la persona perfecta para confiarle algo tan extraño y extraordinario como los artefactos. Inteligente, discreto y siempre abierto a lo desconocido, Beto compartía la fascinación de Marco por la ciencia ficción, disfrutando largas conversaciones sobre teorías e historias que desafiaban los límites de la realidad. Pero con José visitándolo hoy, no había manera de que Marco pudiera hablar con él, al menos no todavía. Por ahora, decidió guardarse todo para sí mismo y concentrarse en inspeccionar los artefactos por su cuenta. Marco llevó la mochila con los dispositivos a su habitación. Los colocó cuidadosamente sobre su escritorio, su corazón latiendo con anticipación. La tecnología alienígena yacía ante él, enigmática y pulsando suavemente con energía. Este era su momento, descifrar sus secretos y comprender los misterios ocultos dentro de ellos. Si algún día el tío Beto se unía a su descubrimiento, sería aún mejor, pero por ahora, la aventura era solo suya. Tan pronto como todos se fueron, Marco se encerró en su habitación, su mente rebosante de emoción. Sacó el primer artefacto de su mochila y examinó su diseño elegante y alienígena. A diferencia del dispositivo de antigravedad, este parecía menos impresionante a primera vista, pero Marco estaba decidido a descubrir sus secretos. Solo tenía 2 botones, y cuando presionó el primero, el artefacto se pegó a su brazo como si fuera magnético y su piel estuviera hecha de metal. La sensación lo sobresaltó, pero la verdadera sorpresa llegó cuando presionó el segundo botón. Una distorsión brillante lo envolvió, doblando la luz de una manera que hizo que su cuerpo desapareciera por completo. Era invisible. Marco sonrió,
dándose cuenta del potencial de este dispositivo de camuflaje. Era ingenioso, perfecto para extraterrestres que quisieran permanecer ocultos mientras recolectaban especímenes. Su curiosidad se disparó cuando tomó el último artefacto, ansioso por descubrir su propósito. Trató de adivinar qué podría hacer, algo esencial para expediciones alienígenas. Los dos primeros dispositivos tenían sentido: antigravedad para mover objetos pesados, invisibilidad para evitar ser detectado. Pero ¿para qué serviría un tercer artefacto? Marco presionó su único botón y una interfaz holográfica apareció sobre el dispositivo. Extraños glifos, de diseño alienígena, flotaban ante sus ojos. Dudó, sin estar seguro de su significado. ¿Y si al presionar el glifo equivocado activaba algo destructivo? Necesitaba espacio para probarlo correctamente. Tomando el artefacto con él, Marco salió de la casa y se dirigió a un barranco apartado. Era un lugar tranquilo, lejos de miradas curiosas, el sitio perfecto para experimentar. Descendió con cuidado y eligió un rincón oculto donde podría ver a cualquiera acercarse antes de que lo vieran a él. Activando el dispositivo, Marco seleccionó uno de los 7 glifos. Instantáneamente, apareció un portal a su lado. Sus colores vibrantes y desconocidos giraban en aire. Usando una rama cercana, lo tocó con cautela. No reaccionó a la rama, así que Marco reunió valor y cruzó. Al otro lado, se encontró rodeado de vegetación densa. Los sonidos de la fauna resonaban en el aire húmedo. Al principio, pensó que podría estar en otro planeta, pero la imagen de unos monos huyendo de un jaguar acechante confirmó que todavía estaba en la Tierra, quizás en la selva amazónica o en algún lugar de Asia. Marco tomó varias fotos rápidamente antes de retroceder por el portal, evitando atraer la atención del jaguar. Probó otro glifo, observando cómo el primer portal colapsaba y surgía uno nuevo. Este brillaba con un extraño tono azul. Al atravesarlo, sintió inmediatamente el mordisco helado de los vientos gélidos. Estaba en algún lugar frío, probablemente el Ártico. Vestido para el verano, apenas logró tomar una foto antes de que el frío lo obligara a regresar por el portal. Temblando, esperó a que sus dedos se calentaran antes de intentarlo nuevamente. El tercer glifo creó un portal que coincidía exactamente en color y energía con el que había visto en el bosque durante su primer encuentro. Su pulso se aceleró al adivinar hacia dónde podría conducir, directamente a la nave alienígena. Marco miró con cautela a través del vórtice giratorio, confirmando su sospecha. Estaba dentro de la nave, pero las jaulas que había visto antes ya no estaban. La vacuidad lo dejó con más preguntas que respuestas. Frustrado consigo mismo por no haber traído los otros 2 artefactos, Marco se apartó del portal y lo desactivó. Necesitaba volver a casa y prepararse. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Las posibilidades eran infinitas, y Marco estaba ansioso por equiparse con todos los dispositivos y sumergirse más profundamente en los misterios de una especie alienígena que había estado observando a la humanidad durante quién sabe cuánto tiempo. La aventura apenas comenzaba. Apresurado, Marco corrió de vuelta a su casa, subió las escaleras y se sentó en su escritorio mientras sus pensamientos giraban en un torbellino caótico. Esto no era solo otra expedición, era el tipo de momento que podía cambiar su vida para siempre. El peso de lo que estaba a punto de hacer presionaba sobre su pecho, y las preguntas golpeaban sin cesar en su mente. ¿Qué pasaría si lo atrapaban? La tecnología alienígena estaba más allá de su comprensión. ¿Y si tenían formas de ver a través de su dispositivo de camuflaje? ¿Podían detectarlo con algún sensor avanzado, incluso si era invisible? Marco agarró el artefacto con fuerza, su tenue resplandor reflejándose en su palma. Se sentía poderoso, pero ¿sería suficiente para protegerlo de una raza tan claramente adelantada a la humanidad? El pensamiento de no volver nunca más le revolvió el estómago. ¿Debería dejar una nota para su familia? Podría imprimir las fotos de su teléfono y escribir la verdad, dónde estaba y qué estaba haciendo, para que alguien supiera los riesgos que había asumido. Pero, ¿lo creerían? Y peor aún,
La nota llamaría la atención sobre la tecnología alienígena, poniendo en peligro a su familia si alguien más la encontraba. La mirada de Marco se deslizó hacia los artefactos sobre su escritorio. ¿Cómo podría saber cuánta carga les quedaba? Lo último que quería era que el dispositivo de antigravedad o el de camuflaje fallaran en un momento crítico. ¿Y si el dispositivo de portales dejaba de funcionar repentinamente y quedaba atrapado en algún lugar sin salida? Los riesgos eran altísimos, y Marco nunca había dudado tanto en su vida. No porque tuviera miedo de actuar, sino porque finalmente comprendía cuán real era todo esto. Y luego estaba el tío Beto. Tal vez debería esperar. Beto era inteligente, ingenioso, y la única persona en quien Marco confiaba para comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Juntos podrían prepararse mejor, analizar los riesgos y tal vez encontrar una forma más segura de acercarse a la nave alienígena. Pero esperar también significaba retrasarse, y cada momento de duda parecía tiempo que los alienígenas podrían usar para llevarse su tecnología, sus secretos, y desaparecer más allá de su alcance para siempre. Marco soltó un largo suspiro y se recostó en su silla. El miedo, la emoción y la incertidumbre se entremezclaban en una combinación abrumadora. Pero en el fondo sabía que tenía que decidir pronto. Nunca había estado en una situación como esta, y tal vez nunca lo estaría otra vez. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por su ventana, Marco resolvió que, sin importar lo que eligiera, sería un salto hacia lo desconocido, una travesía hacia algo mucho más grande que él mismo. Marco luchó con el peso de su decisión. Las posibilidades giraban en su mente como una tormenta. Sabía que debería sentirse afortunado de haber descubierto los artefactos alienígenas. Eran herramientas poderosas que podrían cambiar su vida y posiblemente el mundo. El dispositivo de antigravedad por sí solo podría convertirlo en un recurso valioso para su país como soldado o espía. El artefacto de camuflaje podría ayudarlo a convertirse en un socorrista de élite, salvando vidas con acciones rápidas e invisibles. Pero en el fondo, Marco sabía que esa no era su esencia. Su naturaleza estaba arraigada en la aventura, en la búsqueda de lo desconocido. ¿Y qué podía ser más emocionante que espiar a una raza alienígena que observaba en secreto a la humanidad? La idea de descubrir su tecnología y aprender sus secretos era un llamado demasiado fuerte como para ignorarlo.